Emprendedoras y emprendedores, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega. Yo soy Ari Lipari de Escala tu Negocio y hoy vamos a hablar de una forma muy interesante como para poder salir adelante. Hasta ahora hemos hablado de la posibilidad de armar un comercio, un negocio, o de si ya tenemos uno, bueno, cómo hacer para potenciar. Pero hay una manera, además muy interesante, como para poder salir adelante y que de hecho todo el continente latinoamericano es tierra fértil para que sucedan esas cosas y además es un método muy recomendable para poder tener más fuerza. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con las asociaciones. Bien, ¿en qué sentido asociaciones? Bueno, hay varios tipos de asociaciones. Tenemos lo que se llama la sociedad entre dos personas físicas que se juntan para poder armar un negocio en donde quizás uno aporte capital, el otro aporte trabajo. En fin, hay varias formas ahí como para asociarse. Pero después también existe toda una serie de posibilidades que tienen que ver con las asociaciones entre empresas, es decir, entre empresas ya formadas y constituidas. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho que Latinoamérica, la economía de este continente tiene un 80%, se basa en un 80% sobre las actividades de las micro y pequeñas empresas. ¿Bien? ¿Qué sucede con estas micro y pequeñas empresas? Que a menudo no tienen acceso a toda una serie de beneficios financieros, económicos, quizás se les complique para poder pedir un préstamo en el banco a condiciones favorables. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante es que esas pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas puedan juntarse con el objetivo del famoso dicho, juntos somos más y somos más fuertes. Entonces, el hecho de juntarse trae como ventaja el poder tener un mayor costo un mayor poder de negociación y un menor costo a la hora, por ejemplo, de producir. Estas empresas, al juntarse, al asociarse de alguna manera, podrán trabajar más en escala. Ahora hay diferentes tipos de asociaciones, las hay desde simples hasta más complejas. Aquí vamos a nombrar y vamos a introducirnos en este tema que vamos a seguir más adelante en las asociaciones simples, aquellas asociaciones de micro y pequeñas empresas simples. Por cierto, suscríbete, bien, si aprecias mi trabajo, te agradezco mucho, te suscribes y me sigues en las redes sociales. ¿Qué tipo de asociaciones vamos a ver hoy? Bueno, fundamentalmente 4 tipos de asociaciones. Las redes, las ferias, los clusters que son y las cooperativas. Hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes cuando se está hablando de asociaciones y que las asociaciones deben tener y deben poseer determinadas características que son importantes para esas micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Hay que decir que hay asociaciones a nivel sectorial, es decir, asociaciones, por ejemplo, de artesanías, asociaciones agropecuarias, pueden ser locales, pueden ser por rubro, pueden ser regionales, en el caso en que, por ejemplo, determinadas empresas quieran juntarse de artesanías para poder competir en el mercado todas juntas y poder vender sus productos típicos locales de esa localidad, de esa región. Bien, como decía, el tema de las características que se tienen que dar para que sea una buena asociación provechosa para todas las partes, para todas las micro y pequeñas empresas, es que esas empresas al asociarse no pierden su independencia. Siguen siendo absolutamente independientes, con cuentas independientes, jurídicamente y económicamente independientes. Bien, otra característica importante es la voluntariedad, es decir, no estamos hablando de que la micro y pequeña empresa tiene que asociarse. Es bueno porque le da ventajas, pero la asociación es voluntaria. Si tú eres un microemprendedor o un pequeño emprendedor, puedes formar parte de una de esas asociaciones para obtener determinados beneficios, pero en realidad no estás obligado a hacerlo.
Otra característica importante es la igualdad de estas asociaciones, de estas pequeñas empresas adentro de este tipo de asociaciones. Bien, otra función que se debe cumplir dentro de una asociación es la distribución igual de las tareas y de las funciones, ¿verdad? Estas asociaciones operan de forma conjunta, bien, para tener más fuerza, pero al mismo tiempo operan de forma conjunta también para poder competir. Esto lo vamos a ver después con un ejemplo, un ejemplo que vamos a poner sobre lo que son las ferias, ¿no? Las típicas ferias o mercados. Deben ser duraderas, es decir, una asociación que dura 6 meses en realidad es una pérdida de tiempo. ¿Por qué es importante el factor tiempo? Es importante porque al ser duraderas estas asociaciones ganan poder de negociación, ganan poder relativo ante entes del Estado y ante entidades financieras y, por ejemplo, pueden acceder a préstamos. Determinadas asociaciones pueden acceder a préstamos para ese sector, para esa asociación, en donde después todas las micro y pequeñas empresas que forman parte de esa asociación se puedan beneficiar. Tiene que tener, por supuesto, objetivos comunes y valores compartidos, ¿no? Es como una reunión de personas físicas en donde se tienen que compartir valores o mismo dentro de una empresa. Hemos hablado ya del tema de los valores. Y finalmente tienen que tener voz y voto todas las empresas participantes. Esas son un poco las características para que se den las condiciones adecuadas para pertenecer a una asociación de este tipo. Hemos dicho que hay bastantes, pero vamos a hablar de 4 tipos de asociaciones: las redes, las ferias, los clusters y las cooperativas. Con lo que refiere a las redes, son sobre todo son asociaciones que se basan en la confianza. No tienen por qué tener una ubicación geográfica. El típico ejemplo de redes lo podemos ver en la parte personal, en donde montamos un negocio y conocemos diferentes personas que se dedican a diferentes cosas. Entonces le decimos: mira, yo ahora me estoy dedicando a esto. Ah, mira qué bueno, yo justo tengo un cliente que me preguntó por esto, así que le voy a recomendar a vos y le voy a recomendar que te llame a ti, y así se forma una especie de red. Lo bueno de estas redes es que no tienen por qué estar localizadas en la misma geografía, ¿bien? Y eso hace que sea mucho más fluido. El otro tipo de red, el otro tipo de asociación, hemos dicho que son las ferias. Las ferias son extremadamente comunes. Las ferias pueden ser móviles y pueden ser fijas. Bien, estas sí tienen que pertenecer a una localidad. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando, hay muchos comerciantes o artesanos, por ejemplo, que por sí solos tienen un poder limitado para poder competir en el mercado o para tener llegada o a determinados nichos de mercado. Entonces se juntan varios empresarios, varios artesanos, compiten en realidad entre ellos, pero al mismo tiempo el hecho de juntarse y competir entre ellos hace que puedan competir con los demás. Bien, no es lo mismo que tú tengas tu negocio de artesanía y que salgas a vender a la calle con tu producción, que a veces no es mucha, a que tú te asocies con otros negocios de artesanías y salgan a una feria móvil o fija para poder obtener más mercado. En la feria se dan determinados tipos de dinámicas en donde el feriante, tenemos el productor con el consumidor. Las ferias ahí, las empresas compiten entre sí, pero al mismo tiempo se juntan, hacen fuerza para poder competir a otro nivel. Entonces ahí probablemente tengan que ponerse de acuerdo en determinadas cosas, determinadas política de precios y etcétera, etcétera. Son las típicas ferias, por ejemplo, que podemos encontrar, ferias artesanales para turistas o ferias sectoriales, por ejemplo, de alimentos o ferias de algún sector agropecuario o cosas en ese estilo. Ahí sí es importante la ubicación geográfica. Son móviles, pueden ser móviles o fijas, pero sí deben representar probablemente alguna ubicación geográfica.
Luego vamos a hablar de los clústeres. Los clústeres son motivo de muchísimos libros, son ya cosas muy habladas, muy estudiadas. ¿Qué es el clúster? Bueno, te lo explico en pocas palabras. El clúster es como si nosotros habláramos de la zona industrial. Todas las ciudades, todos los grandes núcleos habitados tienen zonas industriales en donde, por ejemplo, yo te digo, mira, allá ese barrio es extremadamente comercial. Ahí vas a encontrar ropa, vas a encontrar... Hay pocas casas habitadas, quizás donde se viva, pero es un barrio extremadamente comercial y ahí, mira, ahí tienes de todo. Tienes entidades financieras, tienes presencia del Estado, tienes toda una serie de cosas que ayudan a esa zona o ese barrio o esa localidad a crecer y no tiene por qué ser del mismo sector, pueden ser varios sectores. Ahí entonces lo que se da también es competencia entre esas empresas, pero al mismo tiempo se puede dar una serie de complementariedad. Por ejemplo, si yo me dedico a vender un determinado tipo de artículo y la empresa que está al lado es una empresa de logística, entonces quizás podamos cooperar para que yo produzca, él me lo distribuya y así sucesivamente. Y finalmente tenemos las cooperativas. Cooperativas que son muy ya conocidas por parte de todos. La particularidad de la cooperativa es que ahí no son empresarios que se juntan y mantienen su independencia. No, es una empresa que pertenece a todos. Entonces, lo bueno de la cooperativa es que todos tienen las mismas oportunidades, todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Entonces, ahí también hay que fijar funciones, ¿bien? Y lo que tenemos es justamente el gran concepto es que no hay varias empresas, sino hay varias personas que conforman una sola empresa. Tenemos cooperativa de vivienda, de fomento, cooperativa agropecuaria, cooperativa de lo que haya. Hoy por hoy este tipo de redes las hay muchas y son muy avanzadas y yo realmente las recomiendo formar parte de algún tipo de red porque realmente abre posibilidades, abre puertas y además para el consumidor, ¿qué hay de mejor que ir a un lugar donde encontramos variedad? Bien, donde hay una competencia, pero esa competencia está regulada, digamos. Por supuesto que si haces una feria no tendrás al lado el que vende carísimo y el que vende baratísimo. Eso digamos que se cae de maduro en ese sentido. ¿Qué pasa? Cada una de estas asociaciones tienen una estructura específica, tienen una forma de funcionar específica, tienen características específicas. Eso lo vamos a ver en el próximo video, así que suscríbete porque subo bastantes videos a la semana. Muchas gracias. Chao, hasta luego.